Que Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy poder estar compartiendo con ustedes esta linda reunión. El capítulo 6 de Daniel, versículo 1 dice, ¿lo tenemos? Capítulo 6, versículo 1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu que superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces, el versículo 7 dice, todos los gobernadores del reino y magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado por consejo al rey Darío que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Amén. Ante todo quisiera decirle que Daniel estaba en una situación muy especial. Daniel estaba en un reino pagano, en un reino que no, que no tenía a Dios como Dios, al Dios verdadero. Tenía otros dioses, tenía otras cuestiones. Sin embargo, allí Daniel mostró su integridad. Él no solamente que mostró su integridad, sino que él fue fiel a eso, y por eso vemos en la historia, en este relato, que Daniel fue a parar al foso de los leones, pero incluso allí Dios lo protegió, porque Daniel era un hombre justo, Daniel era un hombre fiel, un hombre leal. Amén. Y eso es lo que la iglesia, eso quiero decirle, eso es lo que la iglesia en estas circunstancias estamos pasando lo mismo que Daniel. Y ese es el ejemplo que quiero tomar. La iglesia como Daniel. La iglesia como Daniel está en un contexto histórico, está en una situación dentro del país, una situación muy especial. Las presiones son muy fuertes. Las presiones morales son muy fuertes, las presiones sociales son muy fuertes, precisamente morales malas, presiones sociales malas, para que la integridad de la familia y de los valores de la familia se vayan perdiendo. La presión también existe en cuanto a lo espiritual, donde hay mucha gente, mucha presión en cuanto a la superstición, en cuanto a lo espiritual, a la brujería, a la hechicería. Hay una presión allí muy fuerte, y la iglesia está en el medio de todo eso, y la iglesia tiene que conservar allí su fidelidad e integridad delante de Dios. Aunque la amenaza sigue siendo del enemigo, como dijo Cristo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero si Dios libró a Daniel, Dios va a librar a su iglesia también. Amén. Dios va a librar a su iglesia. Y la iglesia que estamos nosotros acá es como el carácter de Daniel. Tiene las mismas características. La iglesia tiene las mismas características que tuvo Daniel. Acá vemos en el primer versículo, el 4, donde habla acerca de la primera característica de Daniel. Versículo 4 dice, porque él era fiel. Amén. Él era fiel. Dios necesita una iglesia fiel. En medio de las presiones, en medio de las cuestiones sociales y morales y familiares que están cambiando los valores tradicionales de la nación,
que incluso sacando de la Biblia, Argentina tiene valores familiares muy fuertes. Sin embargo, hay una presión que está queriendo sacar eso, primeramente con el matrimonio igualitario, luego con el divorcio y ahora con, gracias a Dios, no salió esta ley de la interrupción del embarazo. Gloria a Dios que no salió. Y yo digo gracias a Dios, porque fue una contestación de Dios, una respuesta de Dios. Y la iglesia se movilizó para decir no a esto, porque no solamente creemos que allí hay algo social, sino hay algo espiritual muy fuerte. El enemigo está detrás de todo esto, en contra de la vida. Por eso la iglesia se puso en pie. Miles, según la Fuerza Armada y según los otros medios más oficiales y serios, dicen 500.000, pero según se estima hubo 1.200.000 personas. Gloria a Dios. 1.200.000 personas vistas del satélite por la Fuerza Armada. Gloria a Dios. Cerca de 1 millón, más de 1 millón de personas. ¿Qué tal? Eso demuestra que la iglesia está viva y que no somos un pequeño pueblo muy feliz que se reúne allí y dices esos evangelios locos, dice, no, esos evangelios. Ahí demostramos que tenemos vida y que amamos la vida porque amamos a Dios, el autor de la vida. Aleluya. Y amamos nuestra patria, amamos nuestra nación y somos argentinos y bendecimos nuestra patria. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso acá Daniel era fiel. Y acá tenemos una iglesia fiel en Argentina. Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a los valores que Dios nos ha dado, fiel a la predicación, fiel a la vida y a la vida que Cristo predica. Aleluya. Y que nosotros predicamos también. Dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Fiel en consagración, fiel en estar aquí hoy, amén. En vez de quedarse en la casa, tomar unos ricos mates, gloria a Dios que es acá, amén. Aleluya, rico mate y bueno, después el asadito, no, con el asadito pastor, no sé, para eso tanto no sé, pero gloria a Dios que hay una iglesia fiel, no solamente en eso quizás cotidiano, sino fiel en medio de las pruebas, en medio de las luchas y de las presiones. Nosotros sabemos en quién hemos creído, amén, en el Señor Jesús. Y por más que quieran cambiar nuestros principios, por más que se quieran burlar de nosotros, incluso perseguirnos, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y nuestra fidelidad está en Dios. Amén. En el corazón está Jesús. Amén. Fiel, la primera característica de la iglesia. La segunda característica, como acá Daniel dice que en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en contra de él en relación con la ley de su Dios. Daniel amaba la palabra de Dios. Era fiel porque amaba a Dios, pero Daniel amaba también la palabra de Dios. Amén. Dice, conforme a la ley de su Dios. ¿Por qué? Porque Daniel la leía, Daniel practicaba la palabra, Daniel meditaba en la palabra, era un estudioso de la palabra. Por eso la palabra de Dios no solamente es, como alguien dijo, no solamente es un libro más, sino es un libro en especial porque no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Palabra de vida, porque acá está la palabra de Dios, es palabra de vida. ¿Qué nos marca nuestro camino? Dijo la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aleluya. En este momento de situación social tan fuerte, nosotros creemos en la palabra de Dios. Aleluya. Dicen, es un libro religioso, es un libro histórico. Dicen, esta gente que ahí marchaba, es un libro arcaico, pero nosotros sabemos que es un libro de Dios y es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Aleluya, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios me enseña el camino. La palabra de Dios me enseña de dónde vine, quién soy y a dónde voy.
aleluya. La palabra de Dios es real para nosotros. No solamente un libro religioso ni histórico. La palabra de Dios es vida. Amén. Porque me da la palabra que Dios ha revelado para mi corazón y para que yo la pueda predicar también. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es vida. Y uno cuando lee la palabra de Dios, alienta hay aliento para su vida. Mi Dios, en quien confiaré, aleluya. Él te sostendrá bajo su protección, bajo sus alas estarás seguro. Amén. Dice, acampará a tu lado mí, mira a tu diestra, pero a ti no llegará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Y así, cada versículo, dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Aleluya, que viene y no va a tener hambre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todas esas son promesas de Dios que uno encuentra en la palabra de Dios. Amén. Y que son aliento para nosotros. Aleluya. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Jehová mi pastor, nada me faltará. Estas son palabras de aliento de la palabra de Dios para mi vida. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, dijo Juan en Apocalipsis. Palabra de Dios. Palabra de Dios, aliento. Y acá Daniel, la característica era que él estaba allí leyendo la palabra. Y esto lo sabía, mira, el testimonio de esta gente decía, no vamos a hallar la acusación por la palabra que él está leyendo. Porque vean que Daniel leía que la palabra constantemente. Amén. Gloria a Dios. Fidelidad. Ahí también la palabra de Dios. Y ahí vemos también el versículo 10, la tercera característica que Dios quiere para la iglesia en estos tiempos. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, él entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y qué? Y oraba. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Entonces se juntaron todos aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Tercera característica, la oración. Daniel, como la iglesia, debe orar. Amén. Y esta batalla que se ha ganado ha sido porque la iglesia no solamente marchó, sino que dobló sus rodillas. Hubo oración y ayuno. Se proclamó oración. Millones de cristianos orando por el país. Esta batalla no se ganó nada más en la calle. Se ganó de rodillas y clamando delante de Dios. Y donde fuerza del enemigo han retrocedido, porque la fuerza de Dios fue más grande y más fuerte, porque la iglesia de Dios se movió en oración. Aleluya. Aleluya. Los periodistas vieron la gente, pero nosotros vimos algo más. Vimos la oración. Estuvimos en oración. Clamamos como la iglesia tiene que clamar, y rogamos y dijimos: Señor, te pido la paz para mi país, te pido perdón por mi país, haz justicia en mi país y bendice mi nación. Y esa oración Dios escuchó. Y como dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Aleluya. Eso es lo que sucedió. Dios sanó la tierra argentina, la bendijo, porque hubo una iglesia que se puso de rodillas y comenzó a orar delante de Dios, y Dios contestó, y donde miles y millones de niños ahora, gracias a Dios, porque Cristo dijo: de los tales es el reino de los cielos, para tener oportunidad de nacer, para tener oportunidad de vivir, porque una iglesia no solamente está reunida en los cultos en sus templos, sino que también ama a su prójimo y ora por su prójimo. Aleluya. Y nuestros prójimos más pequeños son esos inocentes, esos bebés que antes de nacer quieren asesinarlos. Pero gloria a Dios que se levantó una iglesia y dijo: no. Amén.
Gloria a Dios. Dijo no, porque sabemos que Dios da la vida. Dios da la vida. Aleluya. Y este Daniel oraba. Y no solamente por esto la iglesia tiene que orar, sino que la iglesia debe seguir orando, porque los días son malos. Y viendo que aquel día de Cristo se acerca, como hemos cantado, cuando la trompeta suene, la maldad irá en aumento, pero el Señor vendrá. Aleluya. Y esto es señal de que Cristo está cerca. Cristo viene. Amén. Cristo viene, y Cristo viene pronto. Y mientras Él está anunciando su venida, la iglesia debe estar fiel en oración. Amén. Y orando en la iglesia, orando en la familia. Alguien dijo acá: en el aposento de mi casa, orando constantemente. No hace falta allí quizás estar ahí recluido, sino hay que orar en el colectivo, hay que orar en las plazas. Cuando uno está cantando, está orando. Cuando uno está haciendo la comida, puede estar orando. Cuando uno está viajando, puede estar orando. Su pensamiento, ahí se cumple orar sin cesar. Aleluya. Mi pensamiento está en Dios, y esa es una oración. Y doy gracias a Dios por el día, doy gracias a Dios por su provisión, pido a Dios por mi vecino, pido a Dios por la iglesia, pido a Dios por mi familia. Y uno está orando. Amén. Y uno está orando constantemente. La oración. Y cuando nos reunimos en la iglesia, ahí continuamos orando. Aleluya. La oración como Daniel. Y cuando Daniel estaba orando, es en el peor momento, porque sabía que el decreto era: si alguno pide a otro Dios, en un espacio de 30 días se ha echado en el foso de los leones. Esa es la persecución que va a tener la iglesia y que tiene la iglesia, porque no fue fácil. Hemos recibido cualquier clase de improperios, insultos, blasfemia, mentiras. Hemos sido insultados en la calle, pero gloria a Dios que esto es para nosotros un tesoro, porque esto demuestra que la iglesia es fiel a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Es fiel a Dios. Aleluya. Y en ese momento allí, a Daniel no le importó que me persigan. Y si voy al foso de los leones, él abrió la ventana como salía antes y clamó al Señor su Dios. Aleluya. En el peor momento clamó. Así también nosotros, tanto como nación y como familia y como cristiano, cuando vienen pruebas y dificultades, ahí hay que abrir nuestras ventanas y a orar delante de Dios. Amén. Abrir nuestra ventana en nuestro corazón, nuestro espíritu, y empezar a orar en el medio de la dificultad. Señor, tú ves allí lo que me persigue, las pruebas, las luchas, las mentiras del enemigo, pero Señor, aún yo voy a clamar más a ti. Aleluya. En el medio del dolor voy a orar, porque esta batalla se gana en oración. Aleluya. Daniel oraba en medio de la persecución. Así también la iglesia. Gloria a Dios. Y también otra característica que tenía Daniel está en el versículo 16. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso ¿de qué? De los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Servicio. Sirves. Estás sirviendo al Señor. Aleluya. Al que tú continuamente sirves. Es una iglesia que sirve. Aleluya. Una iglesia que sirve, no es una iglesia servida como antes esto que se ha hablado, diciendo que estamos, miren, gloria a Dios, bueno, eso dice la gente, opinamos, ustedes tienen plata, por eso marchan. Uy, gloria a Dios, dice tan profeta, pero que venga, amén. Gloria a Dios, aleluya, servimos al Señor. Nadie nos sostiene, nos autosostenemos como iglesia, y no solamente eso, sino que también ayudamos a otros.
otro, servimos a nuestro prójimo, no solamente los que están en la iglesia, servimos a nuestro prójimo. Iglesias hay que van al interior del país llevando toneladas de mercadería que los periodistas no lo dicen ni lo quieren decir. Hay iglesias que van a esos lugares donde nadie se atreve a ir y no solamente llevan mercadería, sino que hacen pozos para que la gente tenga agua. Y no solamente eso, llevan medicamentos, van enfermeras, enfermeros, van gente para ayudar al prójimo, no solamente con el afán de predicarle, sino para ayudarle, porque Cristo nos dijo que hay que servir al prójimo. Aleluya. Y lo hacemos como testimonio. Y no queremos que toquen trompeta por esto. Tan solamente es para la gloria de Dios y para servir al Señor. Iglesias aquí también. Tengo varios pastores conocidos que sé por su testimonio que ellos a las 12 de la noche salen con bandejas de comida en las zonas carenciadas, especialmente en esos lugares incluso hasta peligrosos, pero ellos llevan comida para la gente que está en la calle, en situación de calle, y le dan de comer a esa gente. Eso no lo miran, pero Dios sí lo mira. Aleluya. Servir al prójimo. Servir al prójimo. Hablando con mi sobrino que es pastor, me comentó algo muy hermoso que él está haciendo en la iglesia. Y me dijo: tío, esto es de parte de Dios. Yo sentí hacerlo de parte de Dios. No hacemos predicación así, pero lo que hacemos es juntar zapatos para los niños y la gente que no tiene zapatos. Él está casi vecino a una villa y ahí le da los zapatos a la gente. Los hermanos traen zapatos en desuso, los limpian, los lavan, y los zapatillas y le dan, y vienen los chicos descalzos y le dan zapatillas y zapatos. Y luego dice, cada domingo, después del culto, le damos de comer. Predicamos y luego viene la gente, así como está, sucia, lo que sea, viene a la iglesia, le servimos la mesa y comen, no comida que le da el Estado, que traen los mismos hermanos. ¡Qué tremendo! Dije, sobrino, gloria a Dios. Aleluya, le dan de comer. Y le dan de comer. Y esta gente no solamente necesita palabra, sino que ese hecho que están haciendo con ellos, es la predicación de Cristo, es la predicación real de Cristo. No tan solamente es palabras, sino hechos concretos. No dice, como dijo el apóstol Santiago, dice tu hermano, uno dice al hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, y si el hermano tiene necesidad, lo voy a dejar que se vaya sin nada. Le voy a dar algo si tengo, amén. Y sabe que cuando la iglesia da, Dios le da, amén, y le da mucho más. La iglesia sirve y da testimonio, amén. Servicio en la iglesia también, servir acá en la batería, como vemos ahí las mujeres ahí tocando la batería, dos, la grande y la chiquita, ¿no? Grande y la chiquita, ahí está. Canta la batería, tocando la guitarra, y dice a mi esposa, pero están los varones en la iglesia, hermana, amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y todos servimos al Señor de diferentes maneras, amén. Servimos así en la iglesia limpiando el templo, servimos al Señor en la iglesia predicando, servimos al Señor cantando, servimos al Señor haciendo, en los sociales, poniendo la mesa, sirviendo. Servimos al Señor, amén. Una iglesia que sirve. Y acá le dijo el rey Darío, el Dios a que tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel era una persona que servía al Señor, amén. Y nuestro servicio es para el Señor. Eso es lo que la iglesia debe tener, un servicio para el Señor. Y por último, versículo 19, y dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive,
Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de él, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aleluya. La última característica no viene de Daniel, sino viene de Dios, porque Dios es Dios fiel que guarda su iglesia, y Él va a tapar la boca de los leones, de las opresiones, de los ataques del enemigo. Él va a tapar la boca. Él sabe librarte. Él te va a librar de la boca de los leones. Aleluya. Él va a tapar la boca de los leones, porque Él sabe que tu vida está consagrada a Dios. Él sabe que tú eres fiel, Él sabe que tú eres leal, Él sabe que tú oras, Él sabe que tú le sirves, Él sabe de tu lealtad y Él te va a librar. Amén, porque Él sabe librar a su iglesia. Y esto es lo que quiero terminar. Cuando el Señor en los últimos días está, digamos, mostrándonos, como dice la palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y la maldad irá en aumento. Pero el Señor esto lo muestra como señal de su venida. Amén. Y la maldad irá en aumento, pero la iglesia de Jesús, así como la oscuridad va en aumento, la luz va en aumento también. La luz de la iglesia va en aumento. Y el testimonio de la iglesia, en el peor de las circunstancias, como en el tiempo de Daniel, así estamos, pero el Señor nos va a librar de la boca de los leones. Amén. Aleluya. El Dios que continuamente sirve te ha podido librar. Sí. Acá estoy. Aleluya. A Daniel va a ir tirado el foso de los leones. Y no eran leones del jardín zoológico, que eran famélicos, ¿no? Estos leones eran gigantes. El rugido de un león, incluso eso nada más era un flacucho y me asustaba. Yo imagino estos leones que estaban pero re gorditos de comer gente. Leones asesinos de gente. ¿No? Dios mío. Pero el hermano cuando bajó allí, o lo tiraron, Dios envió su ángel, tapó la boca. Yo pienso que los leones se lo querido comer. No podía abrir la boca. No quiero comer ahí. No puedo. Al final se cansaron y se tiraron los leones a dormir y Daniel se fue y se acostó en la melena de uno. ¿No? En la melena que tienen los leones. Se habrá quedado ahí dormido. Aleluya. Dios es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día y la luna de noche. Él guardará